Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con Eugenia González, que acaba de sacar su primer libro, Guillermina, y que me ha dado la oportunidad de poder acompañarla en todo este camino tan fantástico que está siendo su primer libro, y darle las gracias porque aparte de ser la escritora de Guillermina, es una amiga, tenemos una amistad, y bueno, que me hace mucha ilusión poder entrevistarla para mi canal de YouTube. Bueno, ¿qué tal, Eugenia? Muy bien, gracias a ti por darme la oportunidad de que la gente pueda conocer esta historia, ¿no? Sí. La historia de Guillermina. Vale, pues si te parece bien, empezamos a hablar un poquito sobre Guillermina. Vale. ¿En qué momento te nace la necesidad de escribir sobre Guillermina, sobre tu madre? Bueno, a ver, yo fui siempre mucho de contar historias, de contar la historia de un poco de dónde vengo, ¿no? Quiénes fueron mis padres, decir, bueno, mi madre, yo soy hija de madre paraguaya, padre gallego, entonces siempre como que me parecía como muy divertida y fantástica contar sus historias, ¿no? De dónde vengo yo. Sí. Un poco de las raíces, ¿no? Y también un poco también para que no se pierda la historia, que no se pierda la historia dentro de la familia, ¿no? Así que mis sobrinos sepan que son pequeños, sepan quiénes eran sus abuelos, mis hijos, que bueno, que lo saben, que yo la historia se las he contado bastante, mi nieto y las futuras generaciones que van a venir. Honrar a tu madre, ¿no? Exacto, que sepan quién era su abuela o bisabuela, todo lo que vivió. Exactamente, y todo, por todo lo que tuvo que pasar. Vale. Un poco eso. ¿Y por qué esta necesidad de escribir esta historia? Fue un poco para honrarla. Vale. Bueno, está bien emocionarse, ¿no? Es un libro muy íntimo también, sí. Está muy bien emocionarse, es lo que toca. Si no lo hicieras, me sorprendería. Sí. Muy bien. Bueno, ya nos has dejado claro, ¿no? Quién es Guillermina, sí. era tu madre, sí. y bueno, tu madre no tuvo una historia fácil. ¿Hay alguna parte de la historia de tu madre que tú sientas en tu propia piel? ¿Que a ti te haya pasado algo similar? ¿Que te veas reflejada en lo que ella vivió? Sí, no diría de las cosas malas en sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí me veo identificada en esto de el caer y enseguida el poder levantarme para seguir adelante. Sí. ¿No? Esa fortaleza que a veces yo no sé de dónde la he sacado en algunos momentos y situaciones difíciles que he pasado en mi vida, pero esa fuerza es algo que viene de muy adentro y que al escribir esta historia, digo, lo saqué de acá, esto viene de acá, viene algo de mi madre y seguramente de mis ancestras también, ¿no? Vendrán de mi abuela materna, de mi bisabuela, sí, claro. Mi tatarabuela, que mi tatarabuela fue cacica de una tribu guaraní. Entonces hay todo como una magia, todo como una esencia terrible, sí. Y que digo que no nos dejamos vencer. Y también lo veo por mi rama paterna, ¿no? De mi abuela Eugenia, que también fue una luchadora. Yo vengo, de una familia de mujeres ancestras, luchadoras, fuertes, que sacaron la familia adelante. Vienes de una estirpe de mujeres poderosas. Poderosas. ¿No? Sí, está muy bien. Esto me lo dejó muy claro sí. cuando yo escribí el libro, ¿no? Escribí la historia de mi madre, ahí me quedó clarísimo. Te cercioraste de que tienes ese potencial, que tu madre igual, seguro que en tu infancia te fue inculcando también, claro, ¿no? Sí, y que es un poco lo que yo siempre intenté traspasarle a mis hijos, ¿no? Sí, claro. Eso, a ver, pasa algo, te caes, no es el fin del mundo. ¿Entendés? Sí. Te levantás, te sacás el polvito y adelante, y a seguir peleándola, que de eso se trata un poco la vida, ¿no? Sí. De luchar. ¿Cómo describirías el libro en 3 palabras? Y es un libro de resiliencia,
transformación y superación. Sí, vale. Sí. La gente que va a tener el gusto de leerte ahora el día 22 de abril, sale tu libro físico, ya lo tendremos en Lusco Fusco para todo el mundo que lo quiera leer. ¿Qué te gustaría que sintiera la gente cuando termina de leer Guillermina? ¿Qué esencia te gustaría que dejara tu libro? ¿No qué sabor de boca? No, pero lo que me gustaría es que la persona que cuando lee ese libro se sienta identificada con partes de la historia y que por ahí también tienen una historia fuerte detrás, que no se sientan solas, que sepan que están acompañadas. ¿No? Porque todos creo que traemos una historia, todos tenemos una historia para contar, y hay mucha gente que, bueno, no tiene la posibilidad o no quiere contar, ¿no? Esas cosas por ahí malas, o por vergüenza, o porque piensa por miedo, o porque piensa que solamente a esa persona le está pasando y tal, pero que sepan que hay millones de historias como las de Guillermina, como las de ellos mismos, que merecen ser contadas desde la verdad, ¿no? Desde el cariño, desde lo más profundo de uno, ¿no? De que esas historias puedan salir. Y que en realidad es eso, hoy no hay tantos libros con historias tan profundas y reales, historias así, verídicas. Sí, no hay muy pocos, sí. Entonces creo un poco eso, ¿no? El no sentirse tan solos. Perdón, que me voy. Bueno, yo te traeré, no te preocupes. Me gustaría ver un poco también sobre el proceso creativo tuyo, propio, ¿no? Como, por ejemplo, cuando empezaste a escribir Guillermina, ¿qué te costó más? ¿Empezar a escribirlo o acabar Guillermina? No. El proceso fue brutal. Porque me acuerdo que esto de empezar a escribir, yo lo contaba mucho, pero bueno, vino una vez una amiga de mi hermano, que eres amiga mía también, una de mis editoras, Silvana Frey, y le cuento la historia de mi madre y me dice, ¿por qué no la escribís? Y yo le digo, ¿a vos te parece? Y me dice, sí, escribíla. Me dice, escribíla. Y yo le digo, bueno, me dice, escribíla que yo te la corrijo. Y le digo, vos me la corrigís. Y me dice, sí, yo soy editora. Yo no tenía ni idea que esta mujer era editora, para mí vendía ropa, nada que ver, cualquier cosa. Yo me vivo en una nube ahí, bueno. Y nada, y me dijo, ponete a escribirla, y me dice que, y vamos viendo, yo te la corrijo y tal. Bueno, nada, me puse a escribir. Claro, no sabía por dónde empezar. ¿Te costó empezarla? No digo, ¿por dónde empiezo? ¿O te costó igual ordenar las ideas? Claro, me costó ordenarme, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, porque tenía mucho para contar. Entonces digo, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y tampoco quería empezar por donde empiezan todos los libros siempre. Porque terminé empezando igual que nace del nacimiento de mi madre. Pero también tuve que buscar mucha información fuera. Claro. Ella nació en Villarrica, Paraguay. Entonces, ella nace el 3 de febrero de 1935 y todavía se estaba celebrando la Guerra del Chaco, que la Guerra del Chaco terminó en junio de ese mismo año. ¿Podrías ponernos un minuto en contexto de qué es la Guerra del Chaco para quien igual no esté tan familiarizado? Ahora voy. Entonces, se habían celebrado en Paraguay dos guerras que fueron terribles, fueron guerras devastadoras, que lo que hicieron fue aniquilar a todos los hombres. De cada 10 mujeres, habían 2 hombres, nada más. Entonces, la guerra de la Triple Alianza fue la primera, fue en el 1860, bueno, no quiero tirar alguna fecha ahí, perdón, que no recuerdo ahora. Bueno, que lo recuerde, que nos lo deje en los comentarios. Estoy nerviosa. Alguien que nos vea desde allá. Que bueno, que peleaban, era Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Ahí aniquilaron un montón de hombres, hubo muchas mujeres que ¿Y tu madre nace justo ahí? No, mi madre nace en la del Chaco, que fue otra guerra también, que también peleaban por pedazos de tierra y tal. Todas las guerras absurdas. Sí, y nada, ahí nace mi madre, pero claro, ella nace en un momento en que
querían que las mujeres tuvieran hombres. Vale. Necesitaban que nacieran hijos varones. Vale. Y mi madre fue la primera hija mujer de mi abuela Aida. Vale, no cuentes más. Bueno, entonces podremos decir, porque la pregunta empezó como ¿qué te costó más? Empezar a acabar la historia. No te costó, simplemente el ordenarlo. Claro, ¿no? Dije, bueno, me pongo a investigar, a aprender un poco del Paraguay, de todo lo que pasó, qué estaba pasando cuando nace mi madre y tal. Y nada, y después empezar a armar un poquito las piezas del rompecabezas. Vale. Y el final fue, ¡guau! No sé, claro. como disfruté mucho escribiendo esta historia. Pero una vez que ataste todo, como que ya fluyó, ¿no? Sí, fue más fácil. Claro. Y aparte yo la conocía de memoria, la historia de mi madre, porque... También me la contaste un montón claro, de veces. La he contado millones de veces, entonces para mí fue fácil, ¿no? Fácil. De poder hilar todo. Eso sí, he tenido momentos que era el parar, el reescribir, que mis editoras de Argentina, estaba Silvana, que ella lleva todo lo que es psicología y comunicación, estaba Paola Adler, que ella es la que lleva ficción, porque hay un poco de ficción en esta novela, porque hay un montón de grises, de partes de la historia que yo no conocía y que no conozco, entonces que las tenía que llenar con algo, por eso necesité una editora de ficción también, y que fueron, bueno, las que me acompañaron y me ayudaron a lograr esto que he logrado con Guillermina, ¿no? ¿En algún momento de este proceso de escribir Guillermina quisiste dejarlo? No, jamás. ¿No? ¿Tiraste para adelante? Sí. Es que tengo mucho para escribir, ¿eh? Voy a seguir bueno, más adelante. No, es que me desmontes la entrevista, te lo coma. A la hora de escribir, ¿te marcas una disciplina? Quiero decir, hay muchos escritores que sé que, bueno, aunque digan que no, sé que lo hacen así, que se marcan unos horarios, como el horario de trabajo, entre las 8 ficho y a las 8 vuelvo a acabar. ¿Lo tuyo es más natural, más cuando te fluye? No, yo lo que hacía era, cuando empecé a escribir en sí Guillermina, era levantarme temprano, organizar la casa y nada, encerrarme en mi despacho y ponerme a escribir. Y era escribir, buscar información, eso sí, claro. Levantar información, eso me encanta. Nada, y por ahí, no sé, entraba a las 9 de la mañana y Pablo llegaba de trabajar a las 7 de la tarde y yo todavía estaba ahí encerrada, escribiendo, porque era no parar, estaba como muy metida. Entonces, no sé, no tengo. Yo lo que no tienes horario. No tengo horario, lo que sí necesito es organizar el exterior para yo poder estar metida en lo mío. A mí me pasa lo mismo. Sí, sin que nada de atrás me esté ahí. No he puesto la lavadora, no sé qué, no he sacado el perro. Tal cual, exacto, tal cual. Ahora, bueno, yo he tenido el honor de poder leerme Guillermina, para poder hacer esta entrevista, y bueno, me lo he devorado en 2 días, y soy madre de un niño de casi 3 años, o sea, quien no tenga estas responsabilidades se lo va a leer en media hora. Hay momentos, es un libro duro, ¿no? Sí. Es un libro bonito, de superación, pero que a la vez tiene, bueno, la historia es una historia dura, ¿no? Sí. ¿Hay alguna parte que te haya costado más escribir? ¿Que estuvieras escribiendo y te costara? Sí. Perdón. La parte cuando va para Buenos Aires y se despide de su abuelo. Vale. Bueno. Eso... Respira. Sí, perdón. Eso fue... ¿Costó? Bueno, nos quedamos con esa parte. Costó como mucho, porque, no sé, muchas situaciones en sí de la historia que yo iba escribiendo, era como... parecía como que yo lo estaba viviendo a eso. Vale. Y por eso era como... nada, era como que yo me ponía en su lugar y decir, wow, una criatura tan pequeña, sola,
y que su única protectora era su abuela. Es decir, eso fue fuerte, Sí. fuerte. Sí. Luego también, para quitar un poquito de Sí. de hierro, hay partes que yo me he reído leyéndolas. Hay partes cuando él está enseñando a conducir, Mi papá, sí. No, bueno, su papá no. De mi papá, José. Bueno, tu papá, Claro, sí, claro, papá. tu papá. Sí. Hay partes divertidas. Sí. ¿Qué parte te gustó más escribir? ¿Qué parte disfrutaste escribiendo? Aparte de que obviamente todo el libro lo disfrutaste, ¿hay alguna parte que disfrutaras especialmente? Bueno, hay una parte que disfruté mucho escribiendo, que yo no sé si es porque mi madre no lo contó, o porque yo no me acuerdo, o porque nunca ocurrió. La parte en que ella va al cementerio, que vuelve a Villarrica ya de grande, sí, y se despide, pasa por esa despensa, pasa por esa casita, va al cementerio a despedirse de su abuela. Y yo tuve la necesidad como de cerrar una etapa, ¿no? Exacto, porque yo no sabía si mi madre la había podido cerrar. Ya. Entonces dije, por las dudas, la cierro por ella. La cierro por ella, y me encantó escribir ese cierre, ¿no? Porque yo lo iba viviendo, no sé cómo explicarlo, porque es muy loco, ¿no? Porque era como lo iba viviendo en esas calles ya nuevas, ¿no? De una Villarrica ya moderna. Claro, que no es igual que la Villarrica que vive y tu teniendo madre. en la cabeza, imaginando claro. cómo era antiguamente, ¿no? Fue muy loco, muy especial. Así que eso fue lo que más me... Ahora volvemos a profundizar un poquito más en Guillermina. Guillermina es un libro que honra la memoria de tu madre. Sí. ¿Tú crees que tu madre te daría las gracias por haber escrito Guillermina? Sí. ¿Estás segura? Sí. Yo también estoy segura, ¿eh? No te preocupes. Perdóneme. Yo creo que si ella hubiese estado... Perdón. Vale. Tranquila. Voy de nuevo. Sí. Que si ella hubiese estado viva cuando yo empecé a escribir su historia y si le hubiese contado y qué sé yo, me decía, ¿a vos te parece? Me hubiese dicho, ¿a vos te parece? No sé si, bueno, dale, hacelo, qué sé yo, diría. Pero con esa cosa que yo lo hice como un poco... Yo cuando empecé a escribirlo también era como que ¿qué pensarán mis hermanos? Sí, claro. Y como que nada, les avisé, voy a escribir y yo digo, estarán pensando, uy, ¿qué va a poner? ¿Qué va a decir? Porque yo soy un poco así como voladora. Pero a saber con qué sale, porque a veces, claro, yo me creo mis propias historias. A ver con qué va a salir. Pero sí, yo creo que estaría súper contenta. Sí. Bueno, has dicho que Guillermina tiene una parte de ficción, porque obviamente no tienes a personas, ¿no?, que te cuenten 100% historia real de ciertas partes. Sí. Las partes que haces de ficción, ¿las haces simplemente para cubrir esta parte que no sabes de realidad o porque tienes que proteger a alguien? No, las hago para tratar de un poco cubrir esos grises y también un poco para quizás, no sé si proteger, pero hubo gente muy malvada, dudo que esa gente viva, porque bueno, si ya mi madre no está, dudo que esa gente viva, pero igual era como que me parecía muy fuerte, ¿no? Exponer el nombre del hospital, exponer el nombre real del director de ese hospital. Entonces, claro, son cosas que a día de hoy, aunque haya pasado muchos años, pueden levantar mucha mierda, sí que es verdad. Exactamente. Entonces dije, no me voy a meter en un terreno que no me interesa. Ahora, ¿no? No. Esto es la historia de mi madre, es lo que vivió y que quizás no fue la única que vivió este tipo de cosas. Seguramente no.
Pero bueno, y ojalá estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Sí, sí, yo no sé, tal cual. no sé, tengo mis dudas, ¿no? De que, no sé, no quiero meterme en un terreno. Bueno, cuando las personas que lean, que vayan a leer Guillermina, que serán muchas, seguro que ya saben a qué nos referimos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna parte del libro que crees que puede remover a la gente? Y sí, yo creo que... Claro, tú cuentas cosas Sí. muy crudas, ¿no? Cosas muy fuertes Sí. que hace, bueno, tu propia madre, ¿no? Claro. De tu persona, o Sí. un hospital hace tu persona. Sí. ¿Tú crees yo creo que sí. Que no sé, la madre de Guillermina no es la única que ha tratado a su hija, seguro? No. ¿Tú crees que hay alguna Yo madre creo que lea sí. este libro Yo creo le removerá? que sí, que debe haber. Pues no debería. Para mí debe haber mucha gente que seguro que sí. Sí. Porque hay cosas, a ver, hay cosas que así siguen pasando y, bueno, claro. normal. Sí, que sí, por desgracia sigue pasando. Sí, y bueno, es normal que alguien le remueva, ¿no? Un poco, que eso también habla... La conciencia, ¿no? Que a veces también es necesario que un libro remueva conciencias. Claro, yo digo, porque por parte de mi madre, a ver, mi abuela ya debe estar muerta. Sí, seguro, si madre Bueno, sí, está claro. muerta. Mi madre se encuentra que tiene 4 hermanas. Alguna de esas 4 hermanas seguramente está viva, porque eran menores. Sí. Entonces habrá alguna hermana de 80 o 70, no sé, 70 y largo, pisando los 80, que por ahí esté y que si esto llega, ¿qué le dirías? Algo le va a resonar. ¿Qué le dirías? Si una de las hermanas de tu madre leyese Guillermina y supiese que va dedicado a su hermana, ¿qué le dirías tú a estas hermanas de tu madre? A tus tías, ¿no? Bueno, primero que fueron muy malvadas. Muy malvadas. Y segundo, que bueno, que Guillermina igual, a pesar de todo, salió adelante y no se quedó con todo lo feo y todo lo malo que le hicieron, porque ellas fueron parte también de esa maldad. Sí. Y ella igual salió adelante, se reconstruyó, ella trabajó, ella se buscó enamoró, la vida, vivió su vida al final. Tuvo una familia, tuvo una buena vida, ¿entendés? Hubo gente buena, también se encontró gente buena. Se encontró con muchísima gente buena en el camino, entonces a mi madre la quería todo el mundo. Pues era un ser, mi madre era un ser que a pesar de todo no tenía maldad. Era un ser de luz. Y había mucha gente que por ahí era, no quiero decir una mala palabra, perdón, pero era chunga. Está permitido aquí. Era chunga, era mala, ¿entendés? Y por ahí, no sé, pasaba el tiempo y venían a golpearle la puerta o porque necesitaban que ella le dé una inyección o porque necesitaban algo y mi madre estaba ahí. ¿Tu madre nunca dijo que no? Nunca, siempre estaba ahí y decís, con todo lo que pasó, ¿entendés? No tenía maldad. Era un ser de luz, tu madre. Sí, era muy, muy buena, generosa, que eso también lo tenía Rosa. Sí, Rosa, al final. con la gente que iba a ver a las casas, veía que pasaban necesidades o lo que sea, ella enseguida le decía a mi abuelo que vaya, que lleve, que siempre ayudaba. Siempre estaba ayudando, no cobraba a veces las inyecciones, nada. Y mi mamá era eso, mismo cuando fue modista, no cobraba la ropa que hacía, no la cobraba. Entonces, porque era todo, claro, era toda gente conocida, vecinas y qué sé yo, y no porque no tuvieran para pagar, Ya. O cobraba nada, lo mínimo. Pero era así, y decir eso, ¿no? Que a pesar de tanta maldad, ¿no? Decir a las hermanas, mirá, ¿no? ¿Quién fue? Sí, ella siempre estaba por encima, ¿no? Exacto.
exacto. Estaría bien que llegase, si tus Ojalá. tías siguen vivas, estaría bien que llegase. Sí, mis tías, o Sí. no sé, los hijos, si tuvieron hijos. O sí, bueno. Que nada, no sé. Que supieran, ¿no? De Guillermina. Sí, de la familia allá es como que no. ¿Qué es lo más bonito de publicar por primera vez? De publicar un libro por primera vez. Bueno, para mí lo más bonito es publicar esto, la historia de mi madre, ¿no? Una historia verdadera, real, y que tiene esto que nace de lo más profundo de mi ser, el poder contarla y poder llevar un mensaje, ¿no? Sí, sí. A la gente de que se puede, el no quedarse como en lo malo de que a uno le pasa, sino de que uno puede salir adelante, Sí. ¿no? Y tratar de siempre estar rodeado de buena gente, cobijarse bajo esa buena gente y sacar a la gente que no sirve, dejarla a un lado. La Si que no aporta. Exacto. Entonces, nada, eso. A la hora de publicar tu primera novela, que bueno, sabemos que es autopublicada, Sí. Tienes una editora que te ha ayudado, una correctora, Sí. pero es una novela autopublicada 100%. Sí. ¿Qué es lo más duro o lo más inesperado de este proceso, ¿no? de publicar o de autopublicar? Y yo creo que lo más, sí, por ahí duro para mí es el llegar, ¿no? El poder llegar. No sé, yo estoy por Amazon, por Kindle y tal, bueno, te tengo a ti, que me vas a Prohibidísimo comprar en Amazon. Me vas a distribuir mi libro, y acá a nivel europeo, y si se puede a nivel internacional también. El tema es, bueno, esto, ¿no? Es a ver a cuánta gente llegará. A veces pienso eso, ¿no? Que llegue, porque es al no tener una editorial, que la editorial por ahí te da un poco más de visibilidad, y nada, esto uno va solo remándola, pero bueno, nada, una de las cosas que dije cuando empecé a escribir el libro, que yo tampoco lo hago para, no sé, hacerme famosa o llenarme los bolsillos y tal, no me interesa. Es una historia que quise contar. Y que llegará al máximo de gente. Exacto, y llegará el que tenga que llegar, al que la quiera leer, habrá gente a la que le gustará, habrá gente a la que no le gustará, pero lo hice más, por lo que dije antes, para que no se pierda la historia. Y por cerrar una etapa, ¿no? Exacto, cerrar toda una etapa, pero también que las generaciones futuras de mi familia sepan... ¿Quién fue Guillermina? Exacto, que no se pierda esa historia, vale. ¿no? De decir, ay no, porque, ¿y tu tatarabuela quién era? Y como yo sabía que mi tatarabuela, mi tatarabuela era cacica de una tribu guaraní, pero me encantaría saber quién era. Claro, saber más, ¿no? De su historia. Claro, cómo llegó ahí. Claro, ¿entendés? ya te entiendo. Y no sé nada. Ya. ¿Viste? Entonces digo, bueno... Pero se pierde, estas cosas se pierden. Claro. Sí, es verdad. A ver, mi padre era el que contaba siempre las historias en casa, de toda su familia, iba a estar su bisabuelo y que no sé qué, de sus tíos, de esto y lo otro. Mi madre contaba hasta ahí, porque claro, seguramente para ella era doloroso, ¿no? Claro. Esto de contar su propia historia, entonces ella iba contando. Y digo, claro, y a mí me quedó eso. Y yo no sé hasta dónde mi hermano José le cuenta a los chicos, hasta dónde los chicos cuando son pequeños también, hasta dónde quieren saber, ¿no? Sí. Pero yo creo que a uno le empieza a aplicar eso cuando es más grande, ¿no? Cuando son más grandes y cuando por ahí tus niños cuando son chiquititos, ¿no? Preguntan, que yo, bueno, a Loan, a mi nieto, le hablo mucho de la abuela Guille. Claro. ¿Viste? Yo la tengo en casa, la tengo en un olivo. Y ella sabe que soy la abuela Guille. Bueno, está bien. Y le voy contando, ¿no? Un poco la historia, y que le digo a Belén, no dejes de contarle quién era su bisabuela. No. Su bisabuela, que mi madre lo conoció. Llegó a conocer, ya estaba media perdida, pero lo tuvo en brazos y todo era muy bebé. Belén fue y se lo llevó. Sí, cómo eso fue hermoso. Bueno, tienes dos hermanos. Dos hermanos, Rodrigo y José. Sí, tienes dos niños, bueno, dos hijos grandes, un nieto y a Paul. ¿Cómo reaccionaron a leer Guillermina? Entiendo que todos los leyeron. Sí,
bueno, mi hermano Rodrigo me dijo que le gustó mucho, me dijo, no, la verdad, súper bien, pero bueno, es una historia fuerte y nos pega fuerte porque, bueno, era nuestra madre, ¿no? Lo mismo, yo creo que removió bastante. José también, con José, pero claro, José es diferente a Rodrigo, ¿no? Con José es más cuando nosotros ya nos ponemos a hablar y yo ya vamos, siempre está ahí la broma, el chiste, siempre. Entonces yo creo que es un poco para cortar esta cosa de la emoción, del no llorar. No es tan emotivo, claro, ¿no? Sí. O no quiere mostrarse tan emotivo. O lo canaliza por otro lado, Sí. ¿viste? Va como que cada uno, pero no, le encantó, le gustó, me hizo un par de críticas y cosas, bueno, pero está muy bien, sí. ¿no? Que ya todo lo que es, las críticas para mí no son críticas, sino que son cosas que yo me voy apuntando, que para cuando vuelva a escribir mi próxima historia, tenerlas presentes y decir, bueno. ¿Y tus hijos? Y bueno, Belén se descompuso. Belén, pobre, le encantó. Viene un domingo a traerme a Loan a casa y estaba, bueno, ya había empezado a leer el libro y me dice, no, mamá, no sé cómo me levanté hoy, con los ojos súper hinchados, parecía que me habían cagado la trompada. Me dice, de tanto llorar, pero me dice, no, es muy fuerte, aparte es muy... Claro, mis padres estuvieron muy presentes en la vida de mis hijos. Sí, claro. Entonces, claro, yo trabajaba todo el día y mis padres se encargaban me los cuidaban, se encargaban de mandarlos al colegio, de todo. Fueron papás abuelos. Sí, bueno, hay muchos, ¿no? En el día también. Sí, pues yo vivía en su casa y tal, y nada, entonces, claro, fuerte. ¿Tu hijo también? José también. Fran está en Noruega y para Francisco también fue, hostia mamá, y viste, es como que también le pegó así. ¿Y Paul leyó el libro de Paul? Bueno, Paul lo leyó, pero Paul vivió todo el proceso, porque yo capítulo por capítulo iba escribiendo y le decía, Paul, a ver, vení, ¿qué te parece? ¿Viste? Y bueno, nada, entonces él se ponía, escuchaba, bueno, ¿por qué no te fijas? Corregí acá, mira esto. Entonces, claro, él vivió al lado mío, conmigo, todo. Es un gran compañero en todo sentido, ¿no? Pero era como que le gustó y claro, yo por ahí me ponía a leer, le digo, ¿para qué te leo? A ver qué te parece. Y ya me ponía a llorar, decía, bueno, otra vez vamos a llorar y que no sé qué. Mi hermano José también, he leído cuando había empezado a escribir un par de párrafos y cosas que escribía, y empezaba a llorar y me decía, ¿otra vez estás llorando? Mi hermano cargándome, porque ¿sabes? Más grande vengo, siempre fui un poco llorona, pero más grande vengo, más llorona. Más llorona, más peor, ¿eh? Se sensibiliza mucho más. Pensando en un futuro, ¿habrá segunda parte de Guillermina? O otro libro? Que no tenga nada que ver con Guillermina, pero... No. ¿Te planteas escribir más libros? Sí. Guillermina ya está acá. Ya está. Ya está. Ahora el próximo libro sí que voy a escribir va a ser la historia de mi padre, ¿no? La historia que en realidad va a estar un poco más enfocada a mi abuela Eugenia. Sí. Cómo llegó de España a Argentina. No nos revelas mucho, porque no. hay que hacer una segunda entrevista. Escapando de la guerra, la hambruna, y cómo se desenvuelve toda esa historia hasta que, bueno, nace mi padre. Voy a contar un poco, seguramente va a estar la parte de José que conoce a Guillermina y tal, va a haber un poco de eso. ¿Pero profundizarás un poquito más en algún personaje de Guillermina? En esta segunda parte. Bueno, claro, ahí va a estar la abuela Eugenia, va a estar la tía Águeda, va a estar la tía Águeda que es tía abuela mía, hermana de mi abuela, hermana menor de mi abuela Eugenia. La tía Águeda, perdón, sí. Yo que he leído el libro, es un personaje que a mí me despertó como mucha ternura, mucha calidez, como casa. Sí, mi papá la adoraba a la tía Águeda, su tía Águeda. Bueno, y lo cuentas, ¿no? Que se iba a veranear a casa de ella. Claro, sí. Y su tía Águeda era todo, ¿viste? Para él
lo más cercano que él tenía a su madre. Mi papá, a ver, no se casó ni había buscado novia ni nada hasta que murió mi abuela. Sí, sí, es verdad. Lo cuentas ahí en el libro. Sí. Bueno, no lo cuentas tal cual, pero Vivía para ella. Para su madre. Vivía para ella, ¿no? Y creo que fue una forma de agradecimiento de todo lo que ella hizo por él y por mi tío también, sí, ¿no? Sí, claro. De todo el esfuerzo y bueno, que ya bueno, en el habrá un segundo libro, sí, ¿no? Sí, va a haber un segundo, muy así guay. que sí. ¿Dónde te ves dentro de unos años como escritora? Bueno. ¿O dónde te quieres ver, no? Vamos a llamar a traer claro, sí. Lo bueno. No, me gustaría, a ver, verme como una escritora. A ver, yo no puedo decir que soy escritora. Me dicen, no digas eso, puedo decir, no sé, es mi primer libro, entonces yo es como, hoy me llamo escritora en proceso, o me hago llamar escritora en mi proceso, y me gustaría verme, porque me gustó mucho a mí siempre me gustó leer y tal, y el escribir y qué sé yo, y me gustaría verme, no te digo como Isabel Allende, que es mi referente, pero me gustaría verme posicionada, ¿no? Bien. ¿No? Sí, me gustaría verme... ¿De la mano de Lusco Fusco? Seguro, claro. ¿Y qué? Ahora para cerrar un poco la entrevista, como lectora de Guillermina, y dejamos los comentarios abiertos en el vídeo para la gente que te vaya a leer, que quiera volver a la entrevista y tal, yo necesito hacerte preguntas sobre ciertas partes del libro que me han marcado, porque bueno, algunas me vi reflejadas a mi familia materna, y es la madre biológica de Guillermina, Aida. ¿Por qué esa crueldad con su hija? ¿Simplemente por el hecho de que no nació chico? ¿De que no nació varón? ¿O tú no lo sabes a día de hoy el porqué de tanta crueldad? No lo sé, realmente no lo sé, pero quiero pensar que fue un poco por el contexto en el que vive. A ver, un padre no abandona a sus hijos. No más una madre, ¿entendés? No debería, una madre debería. no abandona a un hijo. Pero a saber, ¿no? A saber qué la llevó, hablando del momento del nacimiento, ¿no? ¿Qué la llevó a hacer eso y por qué decir, bueno, habrá sido abusada por algún, soldado? Sí. Que no sé. Es un frente que tú tampoco tienes claro, ¿no? No sabrías decir. No sabría decir. Pero después, cuando lean la novela, que mi madre ya después se vuelve a encontrar, ya con esa actitud que tiene, ya ahí me parece que no la quiso, nunca la quiso, maldad pura. ¿Por qué a mi madre no y a sus hermanas sí? Ahora iba ahí. ¿Por qué a tu madre no y a sus hermanas sí, que son chicas también? Claro. Es que no tuvo chicos, ¿no? No tuvo. El karma. Exacto, el karma. Pero decís, ¿por qué? Entonces, claro, yo pienso, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó para que...? para todo ese odio y toda esa bronca volcarla en esa criatura. No, es un episodio que no sabremos porque... No sé. Porque no tenemos información, básicamente. Sí, no sé. Luego hay otro momento que a mí yo soy llorona, pero me cuesta igual en un libro llegar a tanto, porque yo creo que me capo mi propia imaginación para no llegar a llorar con todos los libros que leo. Pero sí que es verdad que hubo una escena que dije, hostia, tío, es que malo se puede llegar a ser en la vida. En el momento de que tú siempre dices que en el libro que Guillermina nació en la pobreza, su abuela no tenía dinero suficiente ni para comprar unos zapatos, ¿no? Es una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Sí, era común en esa época. Siempre iba descalza. Sí. Y hay un momento del libro que ella, no sé si es que se escapa del colegio, quiero recordar,
creo que era de que se escapa del colegio, ¿no? De la casa de, O de la casa madre, de alguien. de la casa de la madre, De la madre. Oviedo. Vale, y que su tío, el hermano de su Zapatero. abuela, Zapatero, la encuentra. Se la lleva a casa y llama a la abuela de Guillermina. Y qué crueldad que le pinta los zapatos diciéndole que siempre se lo había prometido. Sí. Y en vez de hacerle unos, siendo zapatero, se los pinta. Sí, mi madre ¿Qué contaba... necesidad de esa crueldad, de hacerle eso a una niña que se acaba de escapar de casa de su madre? Sí, con todos los pies lastimados. ¿Qué necesidad? 7 años. No, una locura. Mi mamá siempre contaba, ¿no? Que el tío cada vez que la veía en casa de su abuela, que decía, oh, ya, Guillermina, te voy a hacer los zapatos. Sí. Siempre se los prometió, siempre. Y nada, y ese día que se la encuentra, le dice, bueno, ahora sí, te voy a hacer los zapatos que tanto vas a tener los zapatos que tanto te prometí, que no sé qué, y se los pinta en los pies. Es que es una crueldad. Sí, maldad. Pura, es maldad. Pura. Y no, bueno, en el libro tampoco da a parecer que sea así este personaje. Que pudiera ser tan malo, ¿no? Para llegar a hacerle eso a Guillermina. Sí, no sé, es que yo lo que conozco, hay un poco de ficción ahí también, porque yo de Pedro no había mucha más información. Lo único que sabía era esto, Ese siempre episodio. era un tío que le había prometido zapatos, nunca se los hizo, y un día se le encuentra y le dibuja los zapatos en los pies. Y aparte el peor día de su vida. Sí, claro, ya su abuela le hizo la cruz. Y se acabó. Y ya está, pero sí. Luego hay una parte del libro cuando ya Guillermina encuentra el amor, ¿no? Con tu papá. Mi padre. Y bueno, intentan hacer una familia. Sí que es verdad que para aquella época, hoy en día igual pues no se parecen tan mayores, pero para aquella época sí que se casan ya mayores e intentan formar una familia ya mayores. Y Guillermina realmente se queda embarazada bastante rápido, dentro de todo, bastante rápido. En el libro hablas de 2 abortos. Sí. 2 abortos que no tenemos muy claro a qué se deben estos abortos. ¿Fue Rosa que le provocó estos abortos? Sí. Sabiéndolo, qué es lo que le estaba provocando. Sí. ¿Por qué? Mira, justamente el otro día lo hablábamos con mi hermano José, de el tratar de entender, ¿no? el por qué. Y nosotros pensamos que quizás Rosa, así como ella la adoptó a mi mamá ya de grande, quería que se quede con ellos hasta que se mueran. Entonces ella nunca se imaginó, quizás, o no esperaba, de que mi madre iba a conocer a alguien, se iba a enamorar, se iba a casar y que iba a tener hijos. Entonces yo creo que fue un poco egoísmo, ¿no? Egoísmo. Egoísmo, ¿no? Que siguiera en casa con ella. Exacto, egoísmo. Y quizás ella pensaría que ya mi madre formando su propia familia y ya teniendo chiquillos y tal. No, lo que toca, ley de vida, ¿no? Claro, no iba a poder estar al 100% con ellos. De hecho, yo en el libro no lo cuento, pero mis abuelos, cuando ya se enteran que mi mamá estaba embarazada y qué sé yo, deciden irse a vivir a Tres Arroyos. Tres Arroyos es una ciudad de la provincia de Buenos Aires que está, de lo que sería Capital Federal, está a unos 500 kilómetros, si no me equivoco. O sea, deciden alejarse. Sí. Y se van a la casa de Josefina. Josefina es hija de la casa donde habían trabajado Rosa y Juan. Que Rosa fue como así. Sí, es verdad, lo cuentas. Y mi abuela Rosita, a Josefina, no es que la crió, pero más o menos la atendía cuando era pequeña y tal. Y deciden irse para allá y no le dicen nada a mi mamá. No le dijeron nada que habían vendido la casa, vivían a la vuelta, ¿eh? ¿Y todo esto tú crees que es por egoísmo? Y yo creo que sí, habían vendido la casa y nada. Y cuando nace mi hermano Rodrigo, mi madre cuenta que nada, que se arrepintieron. Claro, al verlo a mi hermano,
y qué sé yo, es como que les despertó algo y ahí dice que se arrepintieron ahí de contar y bueno, se fueron Volvieron, igual ¿no? para Tres Arroyos. Ah, no, se quedaron No, allá. se fueron para allá, después nosotros íbamos Sí. para allá. A mí Vale. me bautizaron allá. Hacéis vida allá después, ¿no? Íbamos y veníamos, pero Vale. tampoco tan seguido. Mi abuela, bueno, tuvo cáncer, entonces sí o sí tenía que ir a ver a su médico que estaba ahí en Capital Federal, entonces cada vez que le pasaba algo, ella tenía que viajar Vale. para que la Pero vean. retomaron un poco el contacto y quizás Sí, Rosa sí, se sí. arrepintió No, un se poco de arrepintió. estas decisiones Sí. tomadas igual en caliente. Claro, y era que, ponele, yo de lo que me recuerdo y tengo uso de razón, así ya un poco más grandecita, digamos, nunca vi ninguna rispidez ni nada de mi madre hacia ella. Ni al revés. Nada, claro, no, era nena de acá, mami de allá, viste, papi de acá, era como nada. Una familia normal y con amor. Normal, exacto. Pero es eso, ¿ves? No quedarte. No quedarte con lo malo, ¿no? No quedar, que es difícil, ¿eh? Yo no sé si podría, ¿eh? Sí, no. Yo como soy no sé si podría, pero es difícil. No cualquiera puede... No es fácil. Puede dejar eso atrás y decir, bueno, empezamos de aquí para adelante, para atrás, no miro. Yo estoy intentando hacer eso un poco ahora, ¿no? Decir, bueno, me olvido, no me yo mi vida. Bueno, nunca es tarde. Claro, pero viste, yo creo que fue un poco así, pero mi madre eso lo hizo siempre. Ahora, para acabar, ya entrando en la recta final de la entrevista, ¿por qué crees que alguien debería de leer Guillermina? ¿Qué crees que puedes aportar con Guillermina, no? Igual hay personas que están viviendo un momento que crees que tu libro puede ayudar a superar este momento. Sí, yo creo que, bueno, esto que dije antes, ¿no? De que por ahí haya gente que, como vos bien decís, ¿no? Que ha pasado cosas terribles o que esté pasando algo así, no sé, traumático, que no se sientan solos, ¿no? Sé, es eso, ¿no? Es que lo ha pasado mal también. Exacto, es eso. Que... Lo que había dicho antes, ¿no? De eso, ¿no? De que los abrace. Que esta historia los abrace. Que los acompañe, ¿no? Como me abrazó a mí cuando yo le escribí. Pues qué bien, qué bonito. Nos quedamos con eso porque realmente es bonito y creo que es necesario, ¿eh? Es necesario. ¿Qué le dirías a alguien que quiere escribir su primer libro o que, yo qué sé, que ya lo tiene escrito, pero que no se atreve a publicarlo? ¿Qué le dirías? A ver, alguien que tiene ganas de escribir un libro y que todavía no empezó, no sabe... Porque lo tiene escrito pero no se atreve a lanzarlo. Pero vamos por este lado primero. Vamos por partes. Venga, va. A ver. Haremos 2 vídeos de la entrevista de Eugenia. No, pero el que todavía como que quiere escribir, yo escuché hace poco una entrevista a Isabel Allende, otra vez Isabel Allende, que decía, si no sabes, quieres escribir un libro y no sabes por dónde empezar, empieza por la historia de tu familia. Que es algo que ya sabes, ya conoces, estás en un terreno conocido. Entonces empiezas a escribir y empiezas a crear ese ejercicio, ¿no? De escribir. Entonces les diría eso, repetiría esto, me copiaría de Isabel y diría, empiecen con una historia de su propia familia. Que lo sepáis de peapa. Que lo sepan, claro, y empiecen ahí a escribir. Y también, bueno, leer mucho, esto también, ¿no? Te ayuda, ¿no? Sí. Leer diferentes escritores y para saber más o menos cómo es que se dice, cómo escribe cada uno. Sí, ¿no? Y buscar tu estilo. Es claro, ¿no? Eso. Y para el que ya tiene el libro y no se anima a publicarlo... Por miedo, ¿eh? Hablamos de por miedo. No tengan miedo. ¿Miedo a qué? Pues por ahí, a ver, ponele que sea una persona joven, que escribe, joven, ¿no? Más o menos, 30 años, una cosa así, no se anima porque le da un poco de miedo y porque no sabe cómo lo va a ver el resto y tal. No tengan miedo, porque está bueno
publicarlo, ver la reacción del público, ver ese ida y vuelta, exactamente, ¿entendés? Entonces para saber, bueno, estoy bien encaminado o no, sí. Pero no tener miedo de esas cosas, porque después cuando pasa el tiempo y sos más grande te arrepentís de cosas que por ahí dices, uy, hostia, lo podría haber hecho, mirá, lo podría haber publicado. A ver, no, por ahí voy a decir algo, pero qué sé yo, hay cosas muy buenas publicadas de autores independientes, hay otras que, bueno, más o menos, pero nada, hay que animarse, no hay que tener miedo, ¿entendés? Hay que buscar el sitio también de cada uno, ¿no? Exacto, claro. Y al final, yo soy de las que pienso que si te lo mereces y está ahí, es para ti. Sí. Te cueste más, te cueste menos, más lo valorarás. Exacto, y más por uno también, ¿no? De decir, hay que ser valiente en la vida. Sí. Bueno, yo hace poco, no tiene nada que ver con esto de Guillermina, pero digo, para aprobarme me postulé a un concurso internacional de escritura que era escribir una carta a la madre o al padre, ¿no? De cosas o que no se dijeron, o una carta de amor. Esta carta yo la hice para mi padre. Y la mando. ¿Por qué? Porque quiero que gente que no me conoce de nada, pero de nada, que me evalúe. Sí, que decir, bueno, a ver cómo te ven. Claro, exacto. Entonces, alguien de fuera y yo agarré y decir, bueno, ¿qué puedo cambiar? Porque yo, si quiero seguir en todo esto, lo que quiero es mejorar. Claro, tú también eres una persona que eres abierta a las críticas, que escuchas, siempre y cuando las críticas sean constructivas. Escuchas, valoras lo que la gente te tenga que decir, pero también hay mucha gente que esto no lo hace, ¿no? Que igual no está dispuesta a escuchar. Oye, que todo el mundo tiene una parte mala y todo hay que asumirla y trabajarla. Claro. A ver, este libro no es mi primer libro, no es perfecto. Mi hermano José, así para decir algo, ¿no? Mi hermano José, hay una parte donde hay fotos y mi hermano José me dice, yo me di cuenta que mi hermano José es muy detallista, muy detallista. Y me dice, che, Uge, vos es que vi en el libro, no hay una foto de la abuela Rosita. ¿Cómo no puede ser? No hay una foto de la abuela Rosita. Digo, ¿cómo puede ser? Y yo dije, pero si yo las tenía todas preparadas, bueno, no hay una foto de la abuela Rosita. Pues en el mira. libro, y mira, hay más fotos de mi madre con Rodrigo y no está la abuela Rosita. Pues que hay una foto muy buena. Esperamos la foto de la abuela Rosita. La abuela Rosita. En el siguiente libro. Pero tremendo. Que sí, se dio cuenta de eso. Y después se dio cuenta también en la parte que me escriben mis editoras, que ponen, Silvana pone de que, estuvimos caminando por Vic, y ella pone, ¿cómo fue que puso? Espera, lo voy a leer para decirlo bien, ¿vale? Para no decir cualquier cosa, lo veo rápido. A ver, Bella, lo puso como a Vic, como una bella provincia de Barcelona. Y mi hermano me dice, Vic no es una provincia, no, es la ciudad. Claro, pero el error de quién fue, mío, que yo leí, revisé y tal. Y no lo viste. No lo vi. ¿Cuándo le diste la importancia? No lo vi. Para mí tampoco tiene importancia. Yo lo leí y dije, bueno, no es provincia, pero tampoco le di más importancia. Claro, sí. Es como que no, hay una falencia ahí, ¿viste? Sí. Entonces yo dije, mira, y José se dio cuenta de eso. Y yo dije, uy, no, sí. Pero bueno, dije, el error fue mío, pero claro, yo le di también mucho más importancia a toda la historia. A que la historia esté bien, esté es lo que quieres que llegue a la gente. Exacto. ¿No? La gente ya sabe lo que es Vic. Claro, sí. Bueno, pero por ahí, para los de afuera, sí, bueno, claro. que sepan que Vic es una ciudad, no es provincia. Pertenece es una ciudad que pertenece a la provincia de Barcelona. Tenemos amigos de Vic. Perdón. Claro. Que se han hecho grandes gracias a tu editora. Bueno, ahora ya para acabar la entrevista, que nos hemos ido de tiempo un montón, tengo una última pregunta. Y luego ya tú dices lo que quieras, ¿vale?
¿Qué le dirías a la Eugenia de antes de escribir Guillermina? ¡Qué valiente! ¡Qué valiente que eres! ¿Está bien? ¡Qué valiente! Sí, Sí. Qué valiente que eres, porque así me siento, ¿eh? Porque dije al principio, esto que también había contado, de decir, bueno, el hablar contarle a mis hermanos que iba a escribir la historia y aquello, que quizás si no hubiese tenido la valentía no sé, por miedo o por no sé, no lo hubiese hecho. Y dije, y la cuento, porque Sí. me encanta la historia, me encanta la historia de mi madre, porque no es solamente, y esto para cerrar, ¿no? No es solamente una historia de dolor, de sufrimiento, sino es una historia de superación, ¿no? De ella, de amor, Sí. ¿viste? Y digo, y eso fue lo que a mí me transmitió. Bueno, ya lo había dicho al principio. Sí. No pasa nada, cerramos igual que cerramos bonito igual, cerrar pero así. digo, sí, es lo que a mí me transmitió eso, ¿viste? El ser valiente, el luchar, el mirar hacia adelante. Te caes, te sacas el polvito encima y avanzás. Y avanzás. Sí, y sin mirar, a los costados. Como los caballos, que no sé cómo se llama esto que tienen así, que no pueden. Listo, para adelante. Para adelante. Es así. Pues nada, Eugenia, darte las gracias por este ratito. Gracias a vos por la oportunidad, ¿no? No, gracias a ti por dejarme acompañarte. Gracias a ti, y cerramos, deciros que el día 23, día de Sant Jordi, día del libro, estaré con Eugenia en la Plaza Mayor de Centelles, aquí en Vic. Y tendremos sus ejemplares recién salidísimos del horno. Y que podéis venir o hacer vuestros encargos, que Eugenio os lo dedicará con mucho cariño. Tengo que estar acá firmando los ejemplares, así que bueno, los espero de la mano de Sheila y de Luz Cofusco. Nos vemos el día 23. Muchas gracias. Gracias.